Buenos días, ¿me escuchan? Sí, me escuchan, buenos días. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Ya, bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en cúmulos intracelulares, ¿no? Entonces, bueno, los cúmulos se pueden dividir de varias formas. Se pueden dividir en función de la naturaleza de la sustancia. Si es una sustancia normal o es una sustancia anormal, y también en función si es una sustancia exógena o una sustancia endógena. Sí, exógena que es producido fuera del organismo y endógena que ha sido producida por el organismo, ¿vale? Además, existen maneras adicionales de dividirlas como sustancias que son transitorias y sustancias que son permanentes, es decir, transitorias que están solo presentes durante un tiempo y permanentes que están presentes durante tiempos muy largos o durante todo el tiempo de vida de una célula. ¿Listo? Después, por su localización, también se pueden clasificar en cúmulos citoplásmicos y cúmulos nucleares. ¿Sí? Citoplásmicos que están en el citoplasma y nucleares que están en el núcleo. Eso está sencillo. Los mecanismos para la producción de sustancias son estos 4 principales mecanismos para la producción de sustancias. Primero, una sustancia endógena normal, que se produce a un ritmo normal o aumentado, pero el metabolismo que se tiene es inadecuado para poder eliminarla, por tanto se acumula. ¿Ok? Después tenemos una sustancia endógena anormal, producto de un gen mutado, ¿sí? Es una sustancia anormal, producto de este gen, y se acumula por defectos en plegamiento o transporte de las proteínas, ¿sí? Un ejemplo de esto pues es el amiloide, ese es el mejor ejemplo. Después, una sustancia endógena normal se acumula por defectos genéticos en las enzimas necesarias para su metabolismo, ¿sí? La sustancia es normal, pero la enzima o el mecanismo para poder eliminarla está alterado por una mutación y pues se acumula, ¿sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las enfermedades por atesoramiento. Sí, la glucogenosis, donde se acumula, por ejemplo, glucógeno, o los glucosfingolípidos, ¿sí? Que se acumulan en las enfermedades de Gaucher y estas cosas. Después, una sustancia exógena anormal, una sustancia exógena normal que se deposita y acumula porque no hay forma de transportarla y degradarla. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el carbón o la tinta. Sí, el carbón que se acumula cuando se trabaja en la mina, por ejemplo, en la silicosis, en la asbestosis. Y la tinta, pues la tinta de los tatuajes también es un buen ejemplo de esto. Sí, la tinta de los tatuajes son pigmentos vegetales que se acumulan en el interior de macrófagos. ¿Sí? Se acumulan en el interior de los macrófagos
y no pueden eliminarse, pues porque no hay mecanismos para depurar este tipo de partículas. Bueno, vamos a ir por elementos importantes que constituyen los cúmulos intracelulares. Un elemento importante que constituye un cúmulo intracelular son los lípidos. Dentro del grupo de los lípidos tenemos triglicéridos, colesterol, fosfolípidos. Generalmente se acumulan en dos sitios importantes, uno que es el hígado y otro es el tejido adiposo. Sí, en el hígado se acumula principalmente por una enfermedad que se llama hígado graso. Hay dos tipos de hígado graso alcohólico y no alcohólico. ¿Sí? Después en situaciones de obesidad y en situaciones de desnutrición proteica. ¿Por qué? Porque no existen las lipoproteínas suficientes o necesarias para poder eliminar, ¿sí? Para poder eliminar los lípidos acumulados. Después tenemos, bueno, aquí tenemos un ejemplo de los cúmulos intracelulares de lípidos en el hígado. Esto es el mejor ejemplo o el ejemplo más didáctico y más característico que se hace de cúmulos de lípidos, y es la esteatosis, que es la acumulación de lípidos a manera de estas pequeñas vesículas que pueden ser microvesículas o macrovesículas, ¿sí? De lípidos en el hígado. Esto está muy relacionado pues con dos situaciones que pueden ser alcoholismo y no alcoholismo. Sí, en el alcoholismo se llama hígado graso alcohólico, y cuando la persona tiene más bien obesidad u otra causa de acumulación de lípidos se llama hígado graso no alcohólico. En el caso del alcoholismo esto es bastante característico y tiene que ver con pues con la formación de ácidos grasos mediante la donación de grupos carbono que forman cadenas de carbonos que son los que conducen a la formación de ácidos grasos. ¿Ok? Después, bueno, este es otro ejemplo de cúmulos intracelulares de lípidos. Este es un ácido graso. ¿Qué pasó acá? Un hígado graso característicamente se ve aumentado de tamaño, ¿sí? Se ve muy grande en comparación con un hígado normal. Es un hígado bastante grande, y además tiene un aspecto como aceitoso, ¿sí? Tiene un aspecto como aceitoso, como que resuma, sale aceite del hígado, ¿vale? Pueden llegar a pesar mucho, hasta 10 kilos. He visto un hígado que pesó una vez en autopsia. ¿Sí? Y pues el corte histológico lo que se ve es estos cúmulos de pequeñas gotitas de lípidos en el interior de los hepatocitos. Otro tipo importante de cúmulo relacionado con los lípidos es el colesterol. ¿Sí? El colesterol, que va a dar lugar pues a acúmulo de colesterol en las arterias, lo que se llama aterosclerosis, xantomas cuando se produce en la piel y en los tendones, colesterolosis en la vesícula biliar, y enfermedades, situaciones patológicas como es la enfermedad de Niemann-Pick, donde se acumula colesterol en múltiples órganos. Ahí tenemos un corte en autopsia de una aorta, y aquí vemos pues apenas unas estrías amarillentas. Estas estrías amarillentas, ¿sí? bien sutiles, son cúmulos de colesterol, ¿sí? Son aterosclerosis en su grado más bajo. Y acá tenemos en su peor condición, ya tenemos aterosclerosis con formación de cristales de colesterol incluso, y calcificación, lo que le dan a la aorta un aspecto quebradizo, ¿no? Y esto es pues la situación más grave, y esto generalmente se ve en pacientes diabéticos mal controlados, ¿sí? En pacientes diabéticos mal controlados y de larga edad. Aquí se ven los cúmulos de colesterol. Sí, el colesterol se ve, estamos viendo aquí la pared de una arteria. Sí, estamos viendo la pared de una arteria. En estos casos el cúmulo de colesterol se ve como una agrupación de macrófagos espumosos.
Y a veces el colesterol ya no se ve, solamente quedan los vestigios de lo que era el colesterol a manera de cristales de colesterol, ¿sí? Se ven las formas cristalizadas que se perdieron durante el proceso histológico, durante la preparación del tejido. Otra forma de ver los cúmulos de colesterol es en la vesícula biliar, en estos puntitos amarillos que se ven sobre la vesícula biliar que le dan aspecto de fresa, ¿sí? Aspecto de frutilla. Y pues estos pequeños puntos en el corte histológico se ven así, son cúmulos de macrófagos espumosos por debajo del epitelio, en la mucosa. Esto se le llama colesterolosis. E incluso se pueden llegar a formar como estos, un pólipo de colesterol. Esto generalmente se ve en mujeres obesas, ¿sí? En mujeres obesas. Y es como la previa a que se formen cálculos. Más raro es ver cúmulos de colesterol en la piel, lo que se llama xantomas o también xantelasmas. ¿Sí? Aquí vemos cúmulos de macrófagos en la dermis, ¿sí? En la dermis superficial, también con ese aspecto espumoso característico. Otro tipo de cúmulo importante son los cúmulos de proteínas, ¿sí? Los cúmulos de proteínas que pueden llegar a aumentar en el interior de la célula por estos tres mecanismos, que puede ser uno por tránsito, es decir, son gotitas que están en absorción. Esto se ve principalmente en los túbulos colectores renales. Después se puede ver en el caso de que haya aumento de producción de las proteínas. Este es el caso de los cuerpos de Russell y los cuerpos de Dutcher en las células plasmáticas. O pueden ser la forma más grave y patológica, que es la acumulación o agregados de proteínas anormales, lo que es la amiloidosis. Aquí estamos viendo dos cúmulos intracelulares de proteínas. Aquí estamos en los túbulos colectores del riñón, donde ven estos puntitos o gránulos eosinófilos en el interior de los túbulos. Eso se produce porque hay reabsorción de proteínas en los túbulos colectores. Sí, están en tránsito. Las proteínas generalmente sí tienen ese color, tienen un tinte o una afinidad tintorial eosinófila. Acá vemos un grupo de células plasmáticas donde vamos a ver estos cuerpos redondos que pueden ser intra o extracelulares. Si son extracelulares o en el citoplasma, se les llama cuerpos de Dutcher, y a veces también se los puede ver en el núcleo, hacia el interior de la célula. Eso se llaman cuerpos de Dutcher, ¿sí? Cuando están afuera es cuerpos de Russell y cuando están adentro es cuerpos de Dutcher. Ahora, la forma más aparatosa de ver cúmulos de proteínas es en la amiloidosis. Aquí tenemos un ejemplo de amiloidosis que está afectando el riñón. A nivel de los vasos y a nivel del glomérulo se ven estas imágenes, estos nódulos que son bien homogéneos y bien eosinófilos. ¿Sí? Que son, bien homogéneos y bien eosinófilos. Ese tinte eosinófilo y homogéneo se le llama hialina, ¿sí? Cuando hay mucha acumulación de proteínas y el cúmulo es grande y adquiere un aspecto eosinófilo homogéneo, eso se le llama degeneración hialina o hialinosis, ¿sí? Y es pues característico de los cúmulos de proteínas. En este caso estamos viendo una amiloidosis. Bueno, no es amiloidosis, estamos viendo amiloide en el riñón, ¿sí? Hay tinciones especiales para ver el amiloide, que son proteínas anormales, y pues la tinción especial se llama tinción de Rocco-Congo, que se puede ver así por microscopía óptica, o también se puede utilizar microscopía polarizada, ¿sí? Para que empiecen a brillar estos cúmulos de proteínas, adquieren un color verde manzana. Bueno, pero eso es un poco avanzado para ustedes. Otro tipo de cúmulos de proteínas son los cúmulos de filamentos intracelulares, cúmulos de filamentos intermedios, que son de 5 tipos, que pueden ser queratina, neurofilamentos, desmina, bimentina y filamentos de glía o gliales, ¿sí? Cuando se acumulan estos filamentos en el interior de la célula, forman unos cuerpos muy interesantes. En el caso del hígado, forman los llamados cuerpos de Mallory o la hialina alcohólica de Mallory, ¿sí? Estos cuerpos de Mallory son filamentos intermedios que se acumulan en el interior de la célula, y estos son bastante característicos del alcoholismo, ¿sí? Estos son neurofilamentos. Esto se llama cuerpos flémeos o cuerpos de flama, ¿sí? Parece un fuego que está saliendo ahí de la célula. Estos cúmulos de neurofilamentos en el cerebro son característicos de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí?
Este es otro ejemplo de cúmulo de filamentos intermedios. Y como les decía, pues cuando hay una acumulación bastante aparatosa, bastante grande de proteínas, se forma una masa o un nódulo amorfo, homogéneo y de color eosinófilo, así, muy lisito, muy homogéneo. Eso se le llama cambio hialino o hialinización. ¿Sí? Generalmente les pasa a los glomérulos cuando se acumula amiloide en una persona diabética. ¿Sí? Este es un glomérulo normal y este es un glomérulo que ha sido sustituido por amiloide. Eso se le llama hialinización o cambio hialino. Otro tipo de cúmulo es la acumulación de azúcares complejos, ¿sí? La acumulación de azúcares complejos, como es el glucógeno, ese es el el polisacárido más complejo y más largo que se acumula tanto se acumula en dos lugares principales, se acumula en el hígado y en los músculos, ¿sí? Existen situaciones donde hay acumulación anormal de glucógeno, como por ejemplo la diabetes mellitus, donde se acumula de manera normal en el hígado, en los túbulos renales y en los islotes de Langerhans. Y existen enfermedades donde falta una enzima que pueda metabolizar el glucógeno y a eso se le llama glucogenosis. Sí, a eso se le llama glucogenosis y son enfermedades por depósito. En la glucogenosis, aquí estamos viendo dos lugares donde se acumula glucógeno. Estamos viendo un epitelio escamoso que puede ser del cérvix o puede ser del esófago y normalmente ahí tenemos cúmulos de glucógeno. Miren, todo este espacio blanco o claro que está rodeando al núcleo de la célula escamosa es glucógeno. Sí, es glucógeno. Y podemos utilizar tinciones especiales para ver glucógeno. Una tinción especial para ver glucógeno es la tinción de paso periódico, ácido periódico de Schiff. Sí, la tinción de paso resalta mucho la presencia de glucógeno en el interior de las células. ¿Ya? Y finalmente, pues, tenemos un último grupo de cúmulos intracelulares que son los pigmentos, que pueden ser pigmentos exógenos y pigmentos endógenos. Sí, los pigmentos exógenos son los que se producen fuera del organismo, entre ellos uno de los más importantes es el carbón. Sí, también es importante, cualquier elemento que llegue a los pulmones, puede ser carbón, puede ser sílice, puede ser amianto, sí, y producen enfermedades. Cuando es enfermedad por carbón, por cúmulo de carbón, se llama antracosis. En el caso de sílice o polvo de sílice, silicosis. Y bueno, estos son enfermedades de mineros, en realidad, ¿no? De personas que trabajan en la mina. Después tenemos los pigmentos endógenos. Entre los pigmentos endógenos tenemos pigmentos que se producen normalmente en el interior de nuestro organismo, como son la melanina, la lipofusina y la hemosiderina. Aquí podemos ver, este es un ejemplo de lipofusina, es un pigmento pardo amarillento que está generalmente alrededor del núcleo. Sí, es intracelular y perinuclear y este también es conocido como pigmento de envejecimiento celular. Generalmente las células que más cantidad de lipofusina van a tener son las células envejecidas, es decir, esas células que duran mucho tiempo. Las podemos ver en el hígado, pero principalmente las vamos a ver en aquellos tejidos que ya no pueden dividirse. Por ejemplo, el músculo esquelético y en el músculo cardíaco vamos a encontrar buena cantidad de lipofusina. También en las neuronas podemos encontrar. Otro pigmento importante es la melanina. La melanina es lo que le da el color a a la piel de las personas morenas y a los nevos o lunares, como les conocen. Sí, este pigmento melánico es el que le da color a los nevos. Sí, pero también puede estar presente en tumores malignos como es el melanoma. Sí, en el melanoma la característica es que las células malignas tienen un montón de melanina, ¿vale? Otro pigmento importante es la hemosiderina. La hemosiderina es el pigmento que se forma por el reciclaje de la hemoglobina, ¿sí? Por el reciclaje de la hemoglobina. La hemoglobina está formada por globina y hemo. La globina pues se va a reciclar como proteína y el grupo hemo es el que tiene hierro y ese hierro se va a metabolizar, ¿sí? Se va a metabolizar para formar hemosiderina, ¿sí? La hemosiderina es este pigmento marrón, ¿sí? O color ladrillo, que está dentro de los macrófagos generalmente cuando ha habido un hematoma o un sangrado. ¿Sí? Cuando ha habido un sangrado o un hematoma, todos se han hecho un moretón. Ese moretón cambia de color, primero tiene un color violáceo y eso es porque se está acumulando sangre desoxigenada, pero después va a tomar distintos colores, se va a tornar morado, se va a tornar verde, ¿sí? Por eso se le llama moretón. Cambia de color, ¿por qué? Porque la hemosiderina se está metabolizando.
¿sí? Porque esa sangre se está reciclando y se está metabolizando la hemosiderina. Existen tinciones especiales para ver hemosiderina, en este caso estamos viendo la tinción de azul de Prusia o tinción de Perls. Ahora, un pigmento exógeno interesante es este, es el carbón. Generalmente lo vamos a ver en ganglios linfáticos cercanos a los pulmones, los ganglios linfáticos ciliares o en el mismo pulmón, ¿sí? Este polvo se acumula dentro de los macrófagos, ¿sí? Se acumula dentro de los macrófagos y pues a esta situación en el pulmón se le denomina también antracosis, ¿sí? Se le denomina antracosis. Si fuera polvo de sílice, se le llamará silicosis. Si es asbesto, asbestosis, y así, ¿no? Esto es bastante parecido a lo que se ve en los tatuajes. Cuando ustedes se hacen un tatuaje, lo que meten dentro, o sea, cuando la aguja pica la piel, lo que se produce es una inyección de tinta en la piel. Esa inyección de tinta o pigmento vegetal tiene que ser captado por un macrófago y ese macrófago es incapaz de metabolizar ese polvo o es incapaz de metabolizarlo en su totalidad. Es por eso que los tatuajes se deforman, porque sí, los macrófagos tienen cierta capacidad de metabolizar esos pigmentos vegetales y por eso es que a veces los tatuajes necesitan pues, retoques, ¿no? No son tan, o sea, como que después de mucho tiempo pierden su nitidez. Pero es lo mismo, pero en vez de carbón van a ser pigmentos vegetales. Y por último, tenemos pues la calcificación, ¿sí? Tenemos la calcificación. Esto es el acúmulo de calcio y existen dos tipos de calcificación, la calcificación distrófica y la calcificación metastásica. En la calcificación distrófica hay cúmulos o depósito de calcio sobre las membranas plasmáticas. Generalmente se produce en zonas de necrosis previa, sobre placas de ateromas o sobre válvulas cardíacas patológicas y en muchos casos se ven en las neoplasias. Cuando se ven en neoplasias, forman estos cuerpos o láminas concéntricas de calcio. El calcio en el corte histológico se ve de esta manera, se ve de un color púrpura o de un color basófilo intenso, ¿sí? Estos son los famosos cuerpos de Samoma que se ven en neoplasias papilares, como son el carcinoma papilar de tiroides y el carcinoma papilar de alto grado del ovario. Sí, son muy característicos. También en el meningioma se ven muchos cuerpos de Samoma. Pero pues básicamente eso se producen por depósito de calcio sobre fosfolípidos de estructuras muertas. Se ve muy común por eso en las necrosis, en los ateromas y en las válvulas cardíacas que ya están gastadas, que son patológicas. Sí, se produce por una reacción que se llama saponificación de la grasa, que es la unión de los fosfolípidos muertos con partículas de calcio, sobre todo fosfato cálcico, y van a formar esto, calcificación. Si esto pudieran palparlo, pues es duro, tiene la consistencia de hueso. Sí, acá tenemos unas válvulas cardíacas, sí, unas válvulas cardíacas donde existe, esto es, de hecho, probablemente sea una fiebre reumática esto, ¿sí? Donde la válvula cardíaca está completamente alterada, gastada, dañada y hay depósito de calcio sobre sus válvulas. Tenemos otro ejemplo de depósito de calcio sobre una arteria que tiene un ateroma. ¿Sí? Primero tuvo un cúmulo de lípidos, un cúmulo de colesterol y sobre el colesterol y los fosfolípidos se produjo esto, un sitio de calcificación. Y como les decía, también son muy comunes en muchos cánceres. Aquí tenemos un meningioma. Este es un meningioma que se llama meningioma samomatoso. ¿Por qué? Porque tiene muchos cuerpos de samoma. Eso es muy característico, ¿sí? Acá tenemos también los famosísimos cuerpos de samoma. También son muy comunes en neoplasias papilares. Y por último, tenemos la calcificación metastásica. La calcificación metastásica se produce por depósito de calcio en tejidos normales a causa de hipercalcemia. En estos casos ya no se necesita necrosis ni daño previo, sino simplemente es que existe una hipercalcemia, un nivel elevado de calcio. Y producto de esto, pues el calcio va a tener tendencia a depositarse sobre los tejidos. También se llama eso calcifilaxia, ¿sí? Esto se produce en estas 4 situaciones cuando hay secreción aumentada de hormona paratiroidea, cuando hay destrucción de un tejido óseo de forma masiva, por ejemplo en un cáncer,
trastornos relacionados con la vitamina D e insuficiencia renal. Cuando hay insuficiencia renal no hay una buena relación de producto calcio-fósforo y el resultado final es que se acumula calcio. En estas 4 situaciones hay incremento de calcio que comienza a depositarse sobre los tejidos. Eso se le llama calcifilaxia y desde el punto de vista morfológico, calcificación metastásica. Ok. Bueno, pues ya casi acabamos el tema. Ya casi vamos por el final del tema 2. No sé si tienen dudas o preguntas. Doctor, ¿qué es qué dijo? ¿Antracosis? Antracosis es la acumulación de polvo de carbón en el pulmón o los ganglios cercanos al pulmón. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas hay? Sobre el pigmento, doctor, dijo que mostró una lámina del epitelio. Ya, ¿cuál es la pregunta? Quería que me repita, por favor, esa parte que no entendí. O sea, aparte de teñir los tumores, o cuando alguien tiene un tumor se vuelve la piel medio negrita, pero dijo que en una condición normal, esta tiñe, ahí me perdí, doctor, dijo un nombre enano o algo así, creo. No, bueno, la pregunta es, no entiendo bien esa parte. Es que pasa que no le puedo preguntar directamente, doctor, porque el nombre no le escuché muy bien y no quería interrumpirle. Era sobre el pigmento de la melanina. A ver, o sea, la melanina pues es un pigmento normal. La melanina es un pigmento normal que se va a observar en situaciones pues no patológicas, como por ejemplo los nevos. Los nevos son lunares, ¿sí? A los lunares también se les dice nevos. O Eso, también, doctor. Nevos. o también puede verse en situaciones patológicas, como son los melanomas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, pues, si no hay más preguntas, todos con sus micrófonos encendidos y funcionando bien, voy a llamar a la lista. Vamos, Calvimontes, Burgoa, José. Nuevamente, Calvimontes, Burgoa, José. Segunda llamada. Y la tercera, Calvimontes. Presente, doctor. Buenos días. Ok, buenos días. Cala Cairo, Aldair. Presente, doctor, buen día. Buenos días. Choque García, Luis Daniel. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Cosío Angulo, Nicole. Presente, doctor. Crespo, Michelle, Diego. Presente, doctor. Ya, después Díaz, Valdivia, Alejandra. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Después Dora Garay, Rojas, Yanela. Presente, doctor. Encinas, Tapia, Florina. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Espinosa, Camacho, Daniel. Presente, doctor. Ya, Fernández, Ayardi, José Oscar. Nuevamente Fernández, Ayardi, José Oscar. La tercera llamada, Fernández, Ayardi, José Oscar, ¿dónde está? Pues Flores Ledesma, Catherine. Presente, doctor. Ya, García Nogales, Adriana. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Después Gutiérrez, Guanaco, Cintia. Nuevamente Gutiérrez, Guanaco, Cintia. Y la tercera llamada, Gutiérrez, Guanaco, Cintia. ¿Dónde está? Después Wilca, Rojas, Freddy, Rodrigo. Nuevamente Wilca, Rojas, Freddy, Rodrigo. Segunda.
La tercera, Wilcar Rojas, Freddy Rodrigo no está. Lecoya Moruno, Carlos Manuel. Presente, doctor, buen día. Buenos días. Después Lequepi, Kumali, Luis David. Presente, doctor. Buenos días. Ya. López Nogales, Gerson. Otra vez López Nogales, Gerson. Y la tercera llamada, López Nogales, Gerson. No está. Después López Pinto, Leslie. Segunda llamada. Ya. Amani Laura Constanza. Nuevamente Mamani Laura Constanza Valentina, segunda llamada. Y la tercera Mamani Laura Constanza Valentina no está, ¿no? Ya. Mojica Heredia Adriana. Presente, doctor. Buen día. Y después Oliva Pilares Luis Axel. Presente, doctor. Buenos días. Ya. Oliva Nina Peredo Melanie. Doctor, una cosa, se ha saltado mi nombre. Orellana. Orellana, muy bien. Pues Parisaca López Jacqueline. Presente, doctor. Pablo Pimentel Rosa. Presente, doctor. Ya. Porcela Chaña Rocío. Nuevamente Porcela Chaña Rocío. La tercera llamada, Porcela Chaña Rocío. Ahí está. Prieto Arce Yajaira. Primera llamada. Segunda, Prieto Arce Yajaira Nicole. Y la tercera llamada, Prieto Arce Yajaira Nicole. Ahí está. Rivera Huanca Jordan Vladi. Presente, doctor, buen día. Y después Rodríguez Jorge. Presente, doctor. Ok, Rojas Ahumada Isaías. Nuevamente Rojas Ahumada Isaías Ezequiel. Segunda llamada. Y la tercera, Rojas Ahumada Isaías Ezequiel. No está. Ahora Ruiz Edgar Oración. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Después Rup Fernández Paul Cristian. Presente, doctor, buenos días. Son Cortado David Augusto. Son Cortado David Augusto se encuentra. Cortado David Augusto no está. Yanapa Arapa Jefferson. Presente, doctor. Muy bien. El que sigue Zúñiga Torres Javier Mauricio. Presente, doctor. ¿Sus preguntas hasta acá? No hay dudas ni preguntas. Doctor, solo quería preguntar, por eso seguro si ha colocado presente mi nombre. Le he dicho que me ha saltado en Orellana. Sí, Por favor. En la lista. está. Ahí está bien. Gracias, doctor. Ok. Bueno, pues, si no hay más dudas ni preguntas, hasta acá llegamos, ¿vale? Nos vemos la siguiente semana. Disculpe, doctor. Para la siguiente semana seguimos en el capítulo 2, ¿verdad? Perdón. Pues no, ya la siguiente semana vamos a ver otro capítulo. Tal vez hagamos un repaso del Perfecto. tema 1, pero ya tenemos que ir al siguiente capítulo, ya casi estamos acabando el primero. Sí, la siguiente semana ya, de plano, vamos a entrar en otro capítulo en el que sigue, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? Ok, bueno, si no hay más dudas ni preguntas, ahora sí que nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Que tengan bonito fin. Hasta luego, doctor.
Nos vemos, bye bye. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor, ¿Sí? doctor, una consulta, por favor. Sus diapositivas, doctor, ¿está en el canal general o tenemos acceso o algo así? ¿Verdad que no, doctor? No, nunca subo mis diapositivas. ¿Será posible que las pueda subir, doctor, para estudiarlas también de ahí? No, mejor lean su libro. Ya, ok. Otra consulta más, doctor. La siguiente clase, ¿a qué capítulo pasaríamos? Porque ya pasamos inflamación, ¿verdad, doctor? Inflamación, ¿no? Pues el que sigue es El que sigue es inflamación, o sea, todavía estamos en lesión y muerte, doctor. Doctor, doctor, ¿sí me escucha? Sí, te escucho, dime. Doctor, entonces todavía estamos en muerte y lesión, ¿verdad, doctor? Pues sí, eso es lo que se supone, ¿no? Sí, doctor, es que disculpe, es que, es que me falta todavía igualarme con el libro y por eso le pregunto. Ok, doctor, solo eso. En tal caso, para el primer parcial entra el capítulo 1 y capítulo 2. El 3 ya sería para el segundo, lo que vamos a tocar la siguiente semana. ¿O no, doctor? A ver, pues ya les dije, ¿no? ¿Desde dónde hacemos el examen? El examen es hasta la página 70 del libro, desde la página 15, activación, hasta la página 70. ¿Vale? Ya, doctor, entonces tome mal nota, porque sí, no sé dónde haber escuchado que el segundo parcial es capítulo 3, inflamación hasta trastornos, y es el capítulo 57. Ok, doctor, está bien, hasta el 70 entonces. Por eso, a ver, el examen del primer parcial, pues ya les he dicho, es desde la página desde activación celular hasta la página 70 del libro. Ese es el primer parcial. Ok, doctor. Sí, doctor, está mostrando un microscopio, es una página digital y así donde se puede ver los tejidos, ¿verdad, doctor? ¿Será posible que nos pueda compartir el link también para buscarlos, que me es complicado encontrar como imágenes histológicas para daños patológicos y así? Sí, les puedo pasar. Es el de la Universidad de Leeds de Inglaterra. Utilizo esa página. Te las voy a pasar, te las voy a mostrar en la siguiente clase. Ya, doctor, esas serían todas mis preguntas. Gracias. Ok. Doctor, disculpe. Dime. Lo que pasa es que cuando pasó la lista, yo dije presente, pero un compañero me dijo que no se escuchó, parece. Sí, pues qué mala suerte, ¿no? Ten cuidado con eso. Ya, bueno, gracias. Listo.